Bien, la exposición que continúa está a cargo del ingeniero Francisco Murcia. Nuevas aplicaciones de corte por plasma para la industria metalmecánica. Invitamos al ingeniero Murcia, lo mismo que al ingeniero José Corrales de Soldexa y Darío Figueroa, a constituirse en la mesa de conducción. El ingeniero Francisco Murcia representa a la firma Hypertem. Francisco ostenta una maestría en Administración de Empresas, en Gerencia, de la Universidad Latina de Costa Rica, con especialización en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Politécnica Gran Colombiana. Eso en la parte de gestión, de gerencia. En la parte técnica cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector metalmecánico, especializado en los procesos de corte y sus tecnologías aplicadas en diversos sectores como de la construcción, petrolera, minero, energética. Ha desarrollado su actividad profesional en diversos países del Grupo Andino, Centroamérica y el Caribe. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Francisco Murcia y lo invitamos a iniciar su exposición. Muy buenos días a todos. En nombre de Hypertem y en nombre propio, doy muchísimas gracias por tener otra vez la oportunidad de venir con un mensaje tecnológico para este gran país que cada vez avanza precisamente en aplicaciones, en su industria y en su mercado metalmecánico. Ya son bastantes años en donde el mensaje de tecnología tenemos la oportunidad nosotros los fabricantes de venirlo a transmitir a ustedes gracias a Soldexa, que se ha preocupado todos los años y en una forma vanguardista traer este escenario para ustedes. Siéntanse orgullosos precisamente de tener este tipo de escenarios, porque en algunos países de la región no cuentan con esta oportunidad para tener de primera mano por parte de los fabricantes este tipo de avances tecnológicos y lo que significa para ustedes en términos de facilidades de uso, en términos de seguridad y en términos de productividad para ustedes, para sus empresas, para sus futuros negocios, para el mercado como tal. Todos estamos acá muy interesados con la parte de soldadura, lógicamente, pero no podemos unir si primeramente no tenemos ese abastecimiento de piezas, si primeramente no cortamos. A lo largo de la jornada han visto algunas tecnologías, avances en la parte de solución de corte, y en el día de hoy les traigo lo que es la innovación de vanguardia hacia lo que es la solución de corte mediante los equipos de corte por plasma. Hemos venido ya hablando bastantes años acerca de cortar con plasma, qué es el plasma, cómo se utiliza, pero finalmente nos hemos quedado un poco en esa parte, en corte. Y resulta que en Hypertem hemos venido investigando y desarrollando no solamente aplicaciones de corte, en la corte de acero, que finalmente es lo que mayormente tenemos siempre en nuestra cabeza. Cortar acero, plasma es una muy buena herramienta. Pero ¿qué pasa cuando vamos a cortar otros materiales como acero inoxidable, tuxteno, como aceros, digamos, tipo martensíticos? Vamos a cortar inclusive otro tipo de materiales especiales como titanio. ¿Qué pasa cuando voy a biselar? Necesito biselar. ¿Voy a recurrir a la misma herramienta? ¿Voy a recurrir a la misma tecnología? ¿O ahí en el mercado hay herramientas que puedo utilizar que van a ser más seguras para mí, más fácil para la aplicación y por ende también más beneficiosa para el trabajo que estoy haciendo? Me van a asegurar el éxito del trabajo, de que esa pieza va a ser la pieza totalmente terminada en términos de calidad, en términos de especificación técnica para el proceso siguiente, llámese armado, soldadura, mecanizado, independientemente de la aplicación. También hemos venido avanzando con la parte de ranurado. ¿Qué es ranurado? Es esa alta remoción de material en pequeñas fracciones de tiempo. Yo necesito tirar un cordón de soldadura, necesito sacar una grieta del material, una imperfección que se tuvo en algún tipo de material para reparación, para mantenimiento, precisamente para corrección. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿voy a utilizar el método tradicional? ¿O qué hay en el mercado
que yo puedo utilizar en forma más eficiente, más rápido, más seguro. Y por último, la aplicación más vanguardista hasta el momento de corte por plasma, y es la parte de marcación. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué beneficios nos puede traer en nuestras aplicaciones? Y ese es el desafío que tengo en el día de hoy para venirles a comunicar. Precisamente que con los equipos de plasma que ustedes ven acá en la pantalla, hay diferentes tipos de equipos, desde 30 amperios hasta 125 amperios. ¿Qué significa el amperaje para nosotros? La potencia. Pero más que significar la potencia, lo importante en los equipos de corte por plasma es la potencia de salida. Y les hago el ejemplo. Podemos tener dos vehículos de 2000 centímetros cúbicos en su motor. ¿Cuál puede ser la diferencia entre esos dos vehículos? Los caballos de potencia. Uno puede tener 200 y otro puede tener 100. Entre más caballos de potencia, más poderoso va a ser el vehículo para sortear ¿qué? Subidas, para poder acelerar más rápido, para cargar más peso. Pasa lo mismo con los equipos de corte por plasma. No es solamente el amperaje que tiene el equipo, sino la potencia de salida, es decir, qué hace con ese amperaje, cómo lo traslada en potencia y finalmente eso qué significa para ustedes. Varias cosas: cortar rápido, cortar grueso y cortar más fácil. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy, no solamente la parte del corte, sino también la potencia de los equipos. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque nosotros en Hyperten tenemos un compromiso con ustedes. Nosotros somos especialistas en corte por plasma, en fabricación de equipos de corte por plasma y sus aplicaciones especiales. Y tenemos más de 120 patentes, o sea, nosotros todos los días estamos innovando, estamos viendo qué más podemos hacer por el mercado para cortar más seguro, para cortar más fácil. Los que han tenido la oportunidad de ver equipos de plasma, sobre todo en años anteriores, eran equipos monstruosos. Eran unos equipos grandes, pesados, llenos de botones, llenos de conexiones. Hoy en día son equipos que prácticamente tienen un solo botón. Y cada vez estamos pensando cómo hacemos que ese botón haga más cosas por ustedes, para que la tecnología sea más fácil de aplicar, sea simplemente algo que se llama plug and play, conecto y nos vamos a trabajar, y que hagamos los trabajos cada vez más rápido. Ese es el desafío que tenemos en Hyperten para venir a trabajar cada vez que llegamos a este escenario, traerles una nueva tecnología. Y pasamos horas de investigación y de desarrollo en esas patentes, en nuevos consumibles, en nuevas aplicaciones. No necesariamente es crear un nuevo equipo, es traer una nueva generación de consumibles que les permitan a ustedes nuevas aplicaciones con el mismo equipo. O sea, una preocupación para nosotros es que en el momento en que ustedes tengan un equipo de corte por plasma, lo puedan utilizar para un sinnúmero de aplicaciones que no necesariamente son corte. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Veamos algunas de las aplicaciones que les vengo mencionando. Claro, todos hablamos de la parte del corte. Todos sabemos que tenemos corte mecanizado, que está en la parte izquierda de la pantalla, a través de un CNC, pero también están las partes de aplicaciones de corte manual. Y esos cortes manuales pueden ser hechos para un bisel, pueden ser hechos con una herramienta de corte circular para lograr mayor precisión cuando voy a cortar ese tipo de piezas circulares, para que me queden lo más precisas posibles pese a que no tenga un equipo mecanizado. Y pues lógicamente el corte a pulso, que cada vez lo pueda hacer más rápido, más fácil. Pero no solamente podemos utilizar el plasma para estas aplicaciones, también lo podemos utilizar para lograr una mayor productividad si yo replico en forma de plantilla. Acá tengo mi plantilla y sencillamente lo que hago es colocar mi antorcha de corte, accionar un gatillo y replico la forma de esa plantilla en la pieza. Es una forma rápida de lograr que las piezas me salgan con precisión y que yo gane productividad. Pero también está el corte por paquetes. Como les decía, los plasmas cada vez son más poderosos, cada vez pueden cortar más grueso. Aprovechemos precisamente esa capacidad de corte para apilar material y poder en una sola pasada cortar las piezas que necesito, aprovechando precisamente esa potencia del equipo. Entonces, estas son las aplicaciones que llamamos tradicionales, ¿sí? No solamente es cortar recto, sino también cortar en bisel, cortar circunferencias, el corte mecanizado. Pero vamos a ver qué más podemos hacer
con los equipos. Y es precisamente que hoy les vengo a hablar de un equipo que se llama el PowerMax 45 XP. ¿Por qué XP? Porque es la nueva generación de esa familia de plasmas de 45 amperios, que no solamente cortan, también ranuran y también hacen marcación. Y vamos a ver, lo importante no es hablar del equipo, lo importante es verlo en acción, ver de qué es capaz este equipo de 45 amperios para nosotros. Miremoslo cortando en forma manual. Está cortando acero al carbón de 16 milímetros. Con 45 amperios yo logro cortar de una forma productiva y con calidad de corte 16 milímetros. Anteriormente necesitaba un equipo mucho más grande para poder cortar con esa velocidad y con esa calidad ese espesor de material. Por eso les decía, sigue siendo un equipo de 45 amperios, pero ese equipo de 45 amperios cada vez es más potente, gracias precisamente a la innovación tecnológica que Hyperten aplica en sus nuevos lanzamientos, en sus nuevos equipos. Pero adicional, claro, lo puedo mecanizar. El equipo yo lo puedo trabajar en un carro de corte, en un CNC, en un robot y lograr esa capacidad de corte, lograr cortar 16 milímetros con un ciclo de trabajo de hasta un 50%. Miremoslo cortando espesores delgados. En espesores delgados el equipo prácticamente vuela. Puedo lograr un sinnúmero de piezas por hora que van a mejorar la productividad y obviamente van a reducir nuestros costos. Y señores, esto es una tendencia de la industria mundial. Hoy en día en Hyperten la mayoría de equipos que se comercializan en los mercados es para este tipo de aplicaciones, porque miren, la pieza sale lista, no tengo que reprocesar, no tengo que limpiar, no tengo que remover la escoria, no la tengo que pulir, sale lista la pieza. Y eso gana para nosotros, es una ganancia en competitividad. No necesariamente tenemos que tener equipos muy grandes de alta definición, no. Hoy en día tenemos a nuestra disposición equipos que nos permiten este nivel de calidad de corte y este nivel de productividad a un nivel de inversión asequible. Pero conozcamos un poco más de qué puedo hacer. Estamos hablando, sí, acero al carbón, pero ¿qué pasa con el acero inoxidable? La tendencia del acero inoxidable en los países es que tiene un crecimiento más o menos interanual entre un 30 y un 35%. Es un material que cada vez se utiliza más para diferentes aplicaciones en la industria. Y es un reto cortar acero inoxidable con plasma. ¿Por qué? Porque si ven en la parte de abajo, tenemos siempre como resultado una superficie bastante rugosa, tenemos oxidación del cromo, que es el que me da la cualidad de inoxidable en el material, y para pulir eso toma tiempo, es demorado, necesita un proceso secundario. Gracias a la investigación y el desarrollo de nuestros equipos, hemos logrado que usted con el mismo equipo de corte por plasma, simplemente conectando un gas diferente, normalmente cortamos con aire, pero ¿qué pasa si utilizamos un gas que es una mezcla de nitrógeno y de hidrógeno? Se llama F5. Ese gas me va a generar una mejor calidad de corte que me deja la pieza lista para el proceso siguiente de armado. No tengo que entrar a un proceso secundario de recuperación de la pieza. Y esto es muy importante porque es un desafío de la industria. ¿Cómo corto el acero inoxidable? Hay opciones que son limitadas y las opciones que habían en el mercado posiblemente eran poco productivas. Hoy en día con plasma es muy productivo de hacer, muy rápido de hacer. Y con este equipo de 45 amperios lo podemos realizar. Aquí vamos a cortar media pulgada en forma mecanizada con este gas que se llama el F5. Podemos desde dentro de la placa, podemos cortar esa media pulgada sin ningún inconveniente. El equipo a 45 amperios me ofrece hasta un 50% de ciclo de trabajo. Y un 100% de ciclo de trabajo si lo llevo a ser trabajado hasta 38 amperios. Entonces, mi velocidad de corte es bastante buena, es bien productiva y la precisión de la pieza va a ser realmente sorprendente.
en términos de dimensión, en términos de calidad, virtualmente sin escoria, y los bordes de la pieza van a salir realmente lisos, gracias a la utilización de este gas. Con los equipos de Hypertech en la familia PowerMax, que están exhibidos en la parte de al fondo de nuestra sala de exhibición, ustedes pueden utilizar el aire para cortar todos los materiales, pero si quieren mejorar la calidad de corte en materiales como el acero inoxidable, pueden utilizar nitrógeno o esta combinación de gas que se llama F5. Pero también podemos utilizarlos para un proceso que se llama ranurado. Como les mencionaba, el ranurado es poder hacer esa remoción de material. Vamos a volver a accionar el video. Hacer esa remoción de material rápida. Tenemos acá un inconveniente con el video, no está procesando. Entonces sencillamente yo coloco la antorcha a un ángulo determinado, ella me va a hacer una especie de remoción de material. Vamos a volver a acomodar aquí el video para que ustedes puedan ver el ranurado como tal. A ver si nos funciona. Entonces ahí vemos cómo repele el material. No sé, se queda pegado. Ahí sí. Podemos ver cómo retira el metal fácil, rápido, y vamos a ver la calidad de esa ranura. Esto es en una aplicación mecanizada, también se puede hacer manual. Miren, sale totalmente limpia. Lo único que yo tengo que hacer es retirar, escoriar el material que va a salir obviamente expelido. Pero es muy sencillo, no necesito un proceso secundario, no necesito volver a rectificar con otro tipo de aplicación, ya sea disco abrasivo, ya sea con cepillo de alambre. La ranura queda bastante limpia, no me afecta el material, no me lo contamina. Y eso es una gran diferencia con el proceso de arco aire. Los que están familiarizados con ese proceso saben que genera mucho humo y además genera mucha contaminación, no solamente a la pieza, sino también al ambiente. Y esto es una aplicación que cada vez en el sector minero, en el sector naval, en el sector de transporte están utilizando. ¿Por qué? Porque siempre se necesita retirar una fisura, recuperar una pieza, y en la parte de minería que es vital la recuperación de esas piezas, se necesitan procesos que sean rápidos para retirar esa soldadura y para poder, digamos, penetrar en espesores bastante gruesos. Y el ranurado es precisamente una solución a esos procesos. Aquí podemos ver una aplicación muy conocida por varios de nosotros, en donde tenemos que empezar a retirar las uñas o las cuchillas, ¿sí?, de las retroexcavadoras, y ahí necesitamos empezar a remover la soldadura. Cuando se hacen las tolvas mineras, cuando se hacen también los tanqueros, estamos enfrentándonos a espesores de material bastante gruesos, y para llegar a retirar la soldadura sin afectar muchas veces el material base, el ranurado con plasma se vuelve una gran solución en términos de productividad y en términos de calidad de corte. Pero no solamente para materiales gruesos, para materiales delgados también, que es un desafío para la industria. Este es un material de 1.5 milímetros, es súper delgado. Acá lo que se necesita es remover el punto de soldadura sin afectar el material base. Eso se da mucho en la parte automotriz. Y el proceso tradicional, cuando se quiere quitar el punto de soldadura, se afectan tanto el material superior como el material base. Prácticamente hay que desecharlos. En este caso, la afectación del material base, por más delgada que sea, es mínima. ¿Y eso es gracias a qué? A que los equipos pueden trabajar mínimo con 10 amperios, y eso me va a permitir esa remoción fina de material, esa remoción precisa de material, que no me involucra desperdicios mayores en la recuperación de la pieza o del trabajo que estamos haciendo. Entonces, ranurado no es solamente para espesores gruesos, para aplicaciones fuertes y pesadas, no, es también para aquellos que necesitan hacer recuperación en aplicaciones mucho más precisas, con espesores finos de material. Ahora hablemos de la parte de marcado. ¿Para qué marcar? Resulta que los equipos de corte por plasma, especialmente el 45XP, gracias a su proceso de 10 amperios, puede realizar esta operación de marcado.
¿Para qué? Para poder llevar una trazabilidad de las piezas, para poder lograr una identificación que me permita una facilidad en el armado. Es algo muy utilizado en el sector naval, en el sector de estructuras también. Hoy en día la marcación se hace en forma manual y esta es una forma de aprovechar los equipos precisamente para lograrlo en forma automatizada, en forma un poco más dinámica y más precisa. Pero no solamente se puede utilizar el aire, también yo puedo utilizar o conectar el gas de argón, que es el que estamos viendo en la parte derecha. Con argón, ¿por qué la importancia de los dos videos? Para que vean la calidad de la marcación. Acá yo logro una marcación más definida, más fina, más precisa, para aquellos que están buscando precisamente que sea legible. Y una de las preguntas que surge siempre con marcación es: ¿qué pasa si yo después voy a hacer un proceso de granallado? ¿Se desaparece? No. La marcación, dependiendo, digamos, la técnica, puede ser marcación liviana o marcación pesada y puede aguantar sin ningún inconveniente un proceso como granallado, inclusive un proceso de pintura, y no desaparece. Y esto se está volviendo una tendencia de la industria, de que las piezas ya salgan con algún tipo de identificación o de trazabilidad. Y no solamente para acero al carbón, también para acero inoxidable. Aquí estamos viendo cómo hace la marcación del acero inoxidable. Vamos a mirar acá en la parte del argón. No solamente está limitado para los equipos en forma manual, también se puede lograr para la parte mecanizada, que es la que estamos viendo acá. Entonces sencillamente aprovechamos nuestro sistema CNC y lo ponemos a marcar. Si yo necesito hacerlo en forma manual, no hay ningún inconveniente. Sencillamente selecciono la antorcha para la operación manual y voy y hago la operación. ¿Para qué se utiliza en aplicaciones manuales? Para hacer, digamos, esas guías de trazado después para un proceso de corte, para un proceso de biselado, para un proceso de doblado, es muy utilizado. Hago las guías de doblado, o también puedo hacer los centropunteos o avellanados de ciertos procesos donde después va a ir un taladro para evitar problemas con el taladro. Pero también en Hypertherm tenemos una familia de consumibles que se llama High Access. ¿Por qué? Porque sabemos que es un problema para la industria cortar determinados materiales en espacios confinados. Entonces, cortar en espacios confinados, vamos a volver acá a aplicar la técnica. Cortar en espacios confinados hace que muchas veces nuestra seguridad esté en riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a hacer un trabajo forzado, ¿sí? Porque la herramienta no nos permite mayor acceso. Estos consumibles son una solución para nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque gracias a este consumible de alto acceso, tenemos 3 pulgadas más para poder llegar a esos espacios confinados versus el consumible tradicional. Y eso se traduce en que yo ya puedo llegar con precisión para hacer corte y ranurado en esos espacios en donde anteriormente era difícil llegar con plasma o a veces imposible y tenía que recurrir a otras herramientas o hacer algún tipo de modificaciones que podían ir en riesgo de nuestra seguridad o en detrimento de la productividad. Ahora con estos consumibles podemos llegar más preciso. Miren, el consumible anterior yo tenía una distancia a la que puedo hoy lograr gracias a ese acceso a determinados puntos de corte. Entonces ya voy a necesitar menos tiempo, menos hora y menos material. ¿Para qué? Para hacer ese rebaje del material sobrante. Y en aquellas aplicaciones en donde por acceso a la pieza, al perno, al material que tengo que cortar, no puedo, se vuelve una solución. Esto es gracias precisamente a que ustedes nos han traído a nosotros esas inquietudes. ¿Cómo hago para cortar ciertos materiales en donde no llego con la antorcha? Ahí tenemos nosotros la oportunidad de desarrollar para nuestros equipos este tipo de soluciones y traerlas a ustedes para que las conozcan, para que el día de mañana que salgan de acá de esta capacitación tengan el chance de probarlas. Por último, esto está recién lanzado al mercado. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se corta algunos materiales, yo necesito que el corte sea lo más a ras posible. Con los consumibles tradicionales, yo hago un ángulo de ataque que me va a dejar siempre un espesor de superficie por remover.
especialmente cuando voy a hacer la separación de juntas, de cierto tipo de piezas. Entonces necesito un proceso secundario. Para eliminar ese proceso secundario, Hyperten desarrolló una nueva generación de consumibles que se llaman Flush Cut. Y el proceso Flush Cut, gracias a estos consumibles que ustedes ven acá, lo que hace es doblar el arco. ¿Para qué? Para que de una forma fácil yo corte lo más cerca al material base sin afectarlo y sin necesidad de procesos secundarios. Lo único que yo tengo que hacer es montar estos nuevos consumibles en la antorcha del equipo de plasma. Cualquier de los equipos de plasma les funciona desde el 45 hasta el 125. Lo único es tener el set de consumibles especiales y puedo lograr una mayor productividad y calidad de corte cuando tengo que remover este tipo de piezas, las orejas de izaje. Entonces el problema ¿dónde está? En que no solamente tengo el material, sino que además tengo otra capa de soldadura que necesito remover, que necesito cortar. En el sector minero, ¿cómo lo hacen hoy en día? Primero remueven la soldadura, muchas veces con proceso de arco-aire, y una vez que ya llegan al material base, dependiendo de la potencia del equipo que tienen, cortan. Muchas veces con plasma, otras veces con disco, otras veces con oxicorte, dependiendo de la tecnología que se tenga disponible. Hoy en día, para remover mucho más fácil este tipo de aplicaciones, está la aplicación Flush Cut. Veámoslos trabajando. Entonces, para la nueva familia PowerMax, simplemente, si usted ya tiene la antorcha, lo único que tiene que hacer es colocar los consumibles. Nueva aplicación. Esta es la última innovación de Hyperten en el mercado. Realmente está recién lanzada. Entonces, aquí ustedes pueden ver el consumible. Sencillamente yo lo apoyo contra la superficie y hago el arrastre sin ningún tipo de dispositivo. Sencillamente, como estoy acostumbrado a cortar, ya sea lineal o las que vimos anteriormente, aquí hago el mismo procedimiento. Logro la separación y si digamos, el material que queda es bastante grueso, yo puedo hacer una especie de barrido de ese material para eliminar un proceso secundario como el esmerilado. Aquí ustedes pueden ver la forma de la boquilla, que es la que permite que el arco se doble para lograr precisamente ese corte al ras. Y esta parte me permite que yo apoye contra el material y haga un arrastre de la antorcha, haciendo que esa operación que anteriormente tomaba bastante tiempo y que requería procesos secundarios, hoy en día con una simple pasada yo puedo realizar esa aplicación. Podemos llegar a separar hasta 62 milímetros. Miren ustedes, ahí hicimos la separación. Esa es una escoria de fácil remoción. Y cuando vamos a necesitar remover pernos, miren, es una solución bastante grandiosa, porque sencillamente voy a cortar al ras el perno, no voy a tener después que hacer ningún tipo de proceso de remoción con arquer, nada. Y acá lo vemos cuando la superficie ya queda un poco gruesa, sencillamente hago unas repasadas y lo que hago es esa parte de remoción para dejar el material base lo más a ras posible, lo más limpio posible. Eso es un desarrollo único de los equipos PowerMax de Hyperten que hoy a través de Soldexa les traemos a ustedes precisamente para que conozcan que ciertas aplicaciones que se vuelven un desafío en la industria, como retirar este tipo de piezas, hoy en día es mucho más fácil, mucho más amigable, muchísimo más rápido de realizar y muchísimo más seguro para ustedes. Acá simplemente un caso de éxito que tuvimos en una industria petroquímica. Ellos por estos espacios de acá viaja agua para tener un enfriamiento de un horno y continuamente, como esto es acero al carbón, se va dañando el material, se va oxidando y tienen que hacer una reposición de estas piezas. ¿Cuál era el desafío? Remover esta pieza, medio tubo, retirarlo del material base lo más productivo y lo más seguro posible sin dañar el material base, porque son piezas bastante grandes y dañar el material base implicaba un aumento en el tiempo del mantenimiento. Y cuando esto se hacía, paraba la empresa.
Con el proceso de flush cut, lo que se está haciendo precisamente es apoyando sobre la superficie, ustedes ven acá, y sencillamente nosotros vamos haciendo el corte suave y amigable de la otra pieza, del pipe que hay ahí, dejando la pieza lista prácticamente para venir y montar la pieza de repuesto. Esto en términos de seguridad para los operarios, porque ellos lo hacían anteriormente con métodos alternativos. Tenían que hacer una combinación entre oxicorte, disco, muchas veces ranurado, demoraba más tiempo y se generaban diferentes tipos de accidentes. Al momento en que ellos empiezan a utilizar esta aplicación de corte a ras gracias a los consumibles flush cut, no hay riesgo de accidentes. Es una operación bastante sencilla, bastante amigable de realizar. Ustedes pueden ver aquí cómo quedan las piezas, ¿sí? Esta es la pieza que voy a recuperar, la pieza ya cortada, y prácticamente el material a remover es mínimo. Eso es básicamente las aplicaciones. Entonces, como mensaje final, todas las aplicaciones de corte de diferentes materiales, en diferentes aplicaciones, de ranurado, de marcado y hoy en día de corte al ras, son posibles gracias precisamente a estas nuevas aplicaciones, a estas nuevas tecnologías que Hyperten ha diseñado para que ustedes tengan una aliado, tengan la mejor herramienta a su lado y obviamente con el mejor servicio y la mejor calidad de producto que solamente Hyperten les puede entregar a través de Soldexa acá en el mercado peruano. Simplemente un resumen de las aplicaciones que se pueden lograr en diferentes tipos de mercados con las herramientas que hoy en día ya no son de corte por plasma, son herramientas de ranurado y de marcado por plasma. En nombre de Hyperten y en nombre mío les doy las gracias una vez más por su atención, por tener la disponibilidad para escuchar acerca de estas nuevas tecnologías y que puedan desafiarse también para, una vez que salgan de acá, puedan utilizar, puedan probar los beneficios que Hyperten ha diseñado para el mercado metalmecánico, que ya son una realidad en la industria a nivel mundial y que sabemos que les van a aportar muchísimos beneficios a ustedes aquí para el crecimiento de la industria metalmecánica del Perú. Muchísimas gracias y les deseo un excelente término de la jornada. Bien, felicitarlo al ingeniero Murcia por su excelente ponencia y vamos a responder las preguntas de los participantes. A ver, de Modaza, de Adrián Heredia. Dice, con un equipo con un modelo 45 XP y solo usando nitrógeno, ¿es posible cortar acero inoxidable o también es necesario usar aire comprimido o oxígeno solo o mezcla de gases? ¿Qué dice usted? A ver. Ok, aquí la pregunta es bastante interesante y es una tendencia de la industria por el crecimiento del acero inoxidable en los mercados. ¿Es posible cortar acero inoxidable solo con aire? Esa posibilidad está, puedo lograrlo, pero aquí la pregunta debe ser, ¿cuál es el nivel de calidad de corte que yo necesito en ese material? Si yo necesito la mejor calidad posible para el aprovechamiento de mi plasma, la recomendación que nosotros hacemos es utilizar ese gas mixto, que es 95% nitrógeno, 5% hidrógeno, se llama F5 en la industria. Eso me va a dar la mejor calidad posible en términos de que es mínimo de escoria, bordes afilados, menor angularidad, o sea, me salen las piezas realmente increíbles. Puedo cortar también con nitrógeno. El nitrógeno me va a ayudar a ¿qué? A hacer una superficie más lisa y eliminar ese óxido de cromo que se da en la superficie, pero los cortes me salen un poco angulados. Entonces, puedo utilizar aire, nitrógeno o ese gas combinado que les menciono. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de calidad que yo necesito para el proceso siguiente? Si voy a soldar, si el corte va a quedar expuesto a la vista, si voy a mecanizar. Ahí es donde yo defino cuál va a ser la materia prima que voy a utilizar en mi equipo de corte por plasma para lograr ese nivel de calidad de corte que yo necesito. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible con cualquiera de estos gases. Con oxígeno no. El oxígeno está, digamos, hay que eliminarlo de la ecuación cuando vamos a utilizar equipos de corte por plasma, porque los equipos de corte por plasma no están recomendados para trabajar con oxígeno. Lógicamente, en acero inoxidable, pues el oxígeno, por el contrario, lo que hace es un endurecimiento. Entonces, aire, nitrógeno o el gas combinado
son posibles de utilizar y ya depende de la calidad de corte que yo quiera lograr. Muy buenas tardes con todos. Y bueno, hay más preguntas sobre la PowerMax 45. Acá uno de los asistentes nos dice cuál es el máximo espesor de corte en acero al carbono para este equipo, y así también cuántas horas de trabajo continuo puede trabajar este equipo. Ok, la PowerMax 45 XP, gracias a su potencia de salida de 7.6 kilovatios de potencia, me va a permitir cortar en recomendado, que es un corte rápido manual y un corte limpio, me permite cortar 5/8 de pulgada, 16 milímetros. Esto independientemente del tipo de material. En Hypertherm, gracias a esta potencia de salida, no hay una discriminación de materiales. Si nosotros les decimos a ustedes que podemos cortar esos 5/8 de pulgada, son 5/8 de pulgada que van a cortar en acero al carbón y en acero inoxidable. Eso en cuanto a la capacidad de corte limpio. En cuanto a la capacidad mecanizada, es decir, cuando yo voy a cortar dentro de la placa, que tengo que atravesar el metal, es algo más desafiante que cortar desde el borde. Ahí el equipo me permite una capacidad de corte de media pulgada, también para acero al carbón o para acero inoxidable. Recordemos que si nosotros estamos interesados en una herramienta de plasma, es para cortar bien, para cortar rápido, para cortar fácil. Y por eso, por esas tres cualidades, está lo que llamamos esa capacidad de corte recomendado. Pero si yo lo que necesito es separar, el equipo PowerMax 45 XP me va a permitir llegar hasta pulgada y 1/8. Esa pulgada y 1/8 va a ser con una velocidad baja y con una calidad de corte también baja. Ahí no es para lo cual nosotros recomendamos la herramienta, ¿sí? Para cortes de separación o cortes, digamos, de máximos. Lo que se recomienda a un equipo siempre, cuando ustedes estén interesados en un corte de plasma, en un equipo de plasma, siempre debemos de pensar es el espesor en donde está el 80% de mis cortes, no el donde está el ocasional, que va a ser el más grueso. Entonces, 45 XP, recomendado, 5/8 de pulgada, y en separación, pulgada y 1/8. Referente al ciclo de trabajo, como les mencionaba, el equipo a 45 amperios, que es su full potencia para cortar, digamos, esos 5/8 de pulgada, me permite un ciclo de trabajo del 50%. ¿Esto qué significa? Que de 10 minutos de trabajo totales, 5 va a estar en funcionamiento y necesita descansar 5. Pero tengamos en cuenta algo: cuando trabajamos una herramienta de corte por plasma, realmente son pocos los cortes que logramos 5 minutos continuos, es decir, encendí y a los 5 minutos apagué. Por lo general son piezas, entonces el equipo se está encendiendo, apagando, eso permite trabajar más horas de trabajo. Pero si yo lo que voy a hacer es cortar materiales un poco más delgados, con este equipo de 45 amperios, voy a cortar láminas de 8 milímetros o de 10 milímetros, lo que yo puedo hacer es bajar ese amperaje, y si lo llevo a 38 amperios, no me tengo que preocupar por el ciclo de trabajo. Realmente ahí el equipo no se va a cansar. Entonces es un equipo que para espesores, digamos, por debajo de 10 milímetros no va a tener ningún tipo de limitación en cuanto a ciclo de trabajo. Bien, una interesante pregunta en cuanto a lo que es contaminación y ruido, de la empresa Usitemsa, Luis Mejía, ¿no? Él está preocupado por el ruido que genera en los trabajos de ranurado entre Happy y comparado con los procesos de Arcair, ¿no? ¿Qué tanto es la diferencia? Sí, una excelente pregunta. Esto no es un estudio que lo hizo Hypertherm, lo hizo la AWS ya hace algunos años, en donde diferentes tipos de aplicaciones hacían una medición de ruido. ¿Por qué? Porque se está volviendo una preocupación en la industria. Los procesos de arco-aire obviamente utilizan equipos que son mucho más de mayor alto amperaje, generan más calor, el mismo carbono pues genera mayor contaminación, pero en términos de ruido están entre los 115 a 130 decibeles, digamos, una medición bastante alta. Cuando hacemos con plasma, dependiendo también la potencia de plasma, en este caso hablemos de un equipo de 125 amperios, que es uno de los equipos más potentes que tiene Hypertherm en el mercado. Según la AWS estamos llegando a un promedio de 86 decibeles, es decir, casi que 30 decibeles por debajo del proceso tradicional del arco aire. Esto
Para nosotros, ¿qué significa? Un alivio en nuestro trabajo. Vamos a cuidar mejor nuestros oídos, nuestra audición, sobre todo en el largo plazo. Y adicional, el ambiente de trabajo va a ser menos estresante, porque al haber menos ruido, al haber menos contaminación, al haber menos irradiación, es bastante positivo para nosotros para desarrollar bien nuestro trabajo y cuidar lo más importante, que es nuestra salud. Bien, de Arequipa, ¿no? Julio César, bueno, ellos, acá hay una pregunta múltiple, pero algunas creo que ya están algo respondidas, pero de todas maneras él está referido a los, si son, a los consumibles, perdón, si son compatibles, hasta qué punto, y en los trabajos de perforación, de la perforación de tuberías, la sobreprecisión que se alcanza, y dice cuánto tiempo garantizan la fabricación de los consumibles y accesorios. Ok. En cuanto a estas preguntas, es algo precisamente que nosotros nos hemos preocupado muchísimo a través de todos los años en que estamos desarrollando equipos de corte por plasma. Y les mencionaba, es hacerlos fáciles de utilizar. Anteriormente, en los equipos de corte por plasma había que cada vez que cambiaba el amperaje, cada vez que cambiaba de proceso había que cambiar la combinación de los consumibles. Se volvía un problema. Hoy en día, toda la familia de equipos que yo les presenté comparten los mismos consumibles. Para corte, comparten el mismo electrodo, comparten las mismas boquillas, los mismos escudos, absolutamente todo es intercambiable entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? Lógico, si tengo un equipo de 105 amperios, pues voy a tener una boquilla para 105 amperios, que no voy a tener en un equipo de 45 amperios, porque pues estoy limitado a los 45 amperios. Entonces, si yo hoy por hoy tengo un equipo de 45 amperios con este PowerMax 45 XP, esos mismos consumibles me van a servir si el día de mañana adquiero un PowerMax 105. Entonces, eso es una facilidad que estamos nosotros todos los días trabajando para que sea más fácil para ustedes cambiar los procesos. Obviamente, si yo paso de corte a ranurado, sí hay que cambiar especialmente la boquilla y los escudos. ¿Sí? Una cosa es la boquilla y escudo de corte, porque necesitamos es precisión, ¿sí? Que el plasma salga lo más delgado posible, mientras que en ranurado, por el contrario, necesito que salga la mayor cantidad de plasma posible. Por esa razón, las boquillas y los escudos, sus orificios, son mucho más anchos, mucho más gruesos, para permitir ese gran paso de plasma para poder remover rápidamente las superficies. En cuanto a la durabilidad de los consumibles, la durabilidad, digamos en términos de horas, nosotros la tenemos calculada 3 horas el set de consumibles, lo que es electrodo y boquilla, pero realmente nadie en la industria corta así, prendo y apago a las 3 horas. La durabilidad se tiene que medir en el número de encendidos y de apagados, es lo que realmente afecta a los consumibles. Cada vez que enciendo y apago, eso es lo que desgasta el consumible. Y para esta familia de equipos PowerMax que les mostramos en el día de hoy, estamos hablando de un promedio de 1000 encendidos y apagados. Esos 1000 encendidos y apagados pueden ser piezas cortadas. Un set de consumible sabemos que va a durar con una buena durabilidad y una buena calidad de corte cerca de 1000 encendidos y apagados, que en algunos casos también les dicen 1000 perforaciones o 1000 piezas, para los que de pronto siempre estamos más pensando en el término de piezas.